Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos al ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Gracias por acompañarnos una semana más y hoy de lleno nos vamos a meter en movilidad, en tránsito, en multas, en ideas, en resultados, en siniestralidad, porque hoy tenemos el gustazo, porque en realidad él fue de los primeros entrevistados en el ciclo de Punta News y después por una cosa, la otra no hemos vuelto a juntarnos para compartir estos mano a mano. Me estoy refiriendo, en aquel momento era el director de tránsito, hoy es el director del Departamento de Movilidad de la Intendencia, Juan Pígola. Gracias, Juan, por acompañarnos. No, un gusto enorme, para mí es un placer, una alegría y a pesar de que no estoy, te sigo y veo el éxito permanente que estás teniendo. Bueno, gracias. A ver, en aquel momento cuando hicimos aquella primera entrevista en este ciclo, hablamos también de radares, de multas, hablamos bien el tema local, porque Maldonado había empezado a implementar, ¿no?, todo su sistema y vos me acuerdo que anunciaste la revisión de ese sistema que se hizo, que estuvo muy bueno porque sirvió para corregir cosas, en algunos casos se sacaron multas que se habían puesto. Bueno, hoy el país está en el medio de toda una discusión también que tiene que ver con eso, así que dentro de un ratito te voy a proponer justamente encarar esa parte. Contame, si vos tuvieras que pasar una raya y hacer un resumen de esta temporada con todo lo que conlleva en la materia que ustedes, ¿no?, desde la cantidad de vehículos, las dificultades que se generan, que todos sabemos por la abundancia de gente, los siniestros obviamente, pero bueno, pasar raya y decir, fue una temporada desde este punto de vista, ¿cómo? Yo creo que fue exitosa. El tema de la movilidad en el departamento de Maldonado y puntualmente con lo que tiene que ver con el tránsito, han aparecido nuevas realidades de aquella entrevista que tuvimos contigo, que es el crecimiento del departamento de Maldonado. Maldonado ha crecido exponencialmente y el parque automotor tiene una renovación que no la tiene ningún otro departamento del país en relación a su población. Nosotros estamos de enero del año 25 a enero del año 26, ingresaron al padrón 26.000 autos. Es mucho, ¿no? Es un disparate. O sea, cuando vos hablas de 26.000 autos más en las vías de tránsito del departamento, se generó un impacto que se va a mantener. Hoy por hoy estamos siendo en relación a la población el departamento que más cantidad de autos eléctricos vende. Ahora, esos 26.000 autos, por ejemplo, se cuenta, no sé, yo cambié el auto, o sea, tenía un vehículo, lo cambié, entonces lo empadroné porque, por ejemplo, compré un 0 kilómetro y eso se cuenta como un auto nuevo que ingresa al padrón, o en realidad no, porque yo sigo teniendo un vehículo solo. No, está el tuyo y el que quedó. Claro, el mío lo vendí. Pero quedó. Normalmente no sé quedó. Si quedó o no normalmente queda así. Pero suponete que se lo llevaron del nosotros calculamos que un 60% queda, el otro que no. Pero suponete eso. O sea que genuinamente la mayor parte pero de ese número son vehículos nuevos en el que se suman al tránsito, al día a día. Claro, al día a día. Y eso es un número no menor. Inclusive tú lo ves en el día a día acá en el departamento, sobre todo en las obras en construcción. Ya no ves más motos, ya no ves más bicicletas, ves autos. Sí, y verdad. Por suerte, autos en buen estado. Y eso tiene que ver también con la situación económica que vive el departamento. Esperemos que lo podamos mantener, tenemos que trabajar para eso y de alguna manera
si bien es un problema en el tránsito, en el congestionamiento, en las dificultades, en las demoras, yo creo que también tiene que ver con el estado de salud del propio departamento, ¿verdad? También habla del tema del sistema de transporte, ¿no? Que ya nos meteremos en eso. A esos 26.000 autos nuevos que se empadronan y circulan la mayor parte del tiempo por Maldonado, en ciudades donde claramente las calles no se hacen más anchas, no se generan, o sea, la ciudad sigue siendo urbanísticamente, podrá crecer hacia lugares más barrios, más cosas, pero digamos que hay una cuestión locativa que el espacio no crece. Se le suman, obviamente, los que llegan en el verano, como todas las épocas, sobre todo al tener un turismo tan de Argentina, del sur de Brasil, o sea, mucha gente viene con sus vehículos. A mí me dio la impresión, pero no sé si es una impresión acertada, porque a veces uno, viste, que cuando mira a distancia ve con otros ojos, que para el volumen de vehículos, si bien hubo atrabancos en el tránsito, demoras, días en particular, pero no me pareció que a nivel de siniestralidad ocurrieran tantos siniestros y sobre todo fatales o algo como otros años. ¿Es una impresión correcta o más o menos? Sí, a ver, normalmente cuando se sufre una saturación en las vías de tránsito, se baja la velocidad. Y al bajarse la velocidad, sin lugar a duda, los siniestros son más de contacto por alcance que lo que es directamente vinculado a un siniestro de impacto realmente, ¿no? Si tomamos en cuenta la cantidad de vehículos nuevos que han ingresado al parque automotor, sin lugar a duda, tenemos menos siniestros, ¿verdad? Pero hasta ahora lo que se cuenta son los siniestros y no en relación a los vehículos que se desplazan. Para que tengas una idea del impacto del turismo en la vía de tránsito, en la primera semana, o mejor dicho, en la última semana del mes de diciembre, ingresaron a Punta del Este 50.000 vehículos. Entonces, esos son los números que impactan, porque a eso le sumás los 25.000 que habíamos hablado, más los que ya estaban, más los que no los tenemos registrados porque son de otro departamento, más los que ingresaron de repente, porque nosotros contabilizamos solamente desde el lado, porque no tenemos por ahora todavía cómo hacerlo, desde el lado oeste, lo que entra, no contabilizan lo que llega desde Brasil. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que pensar de que el volumen, y lo que tú decías es una gran verdad, las estructuras viales no se van a cambiar, por ahora no hay ninguna predicción que diga de que nosotros vamos a expropiar para ensanchar vías de tránsito o aumentar los volúmenes de las mismas. Sí se está trabajando mucho con la tecnología, hemos podido avanzar mucho en la semaforización automática, que es un tema que nosotros siempre habíamos pretendido. Son avances tecnológicos que se vienen dando y que no se puede decir que no a lo que ya existe. Maldonado tiene que apuntar a irse tecnificando. Esta administración tiene la particularidad de que todo lo que tiene que ver la aplicación técnica de la movilidad tenemos que tenerla al día y vigente. Y yo creo que eso está dando resultados también, ¿no? Viniste hace poquito, me lo contaba el intendente Abella, de Europa, que estuviste viendo experiencias y participando en cuestiones que tienen que ver, bueno, con la movilidad en general, ¿no? Y ciudades, cómo gestionan distintas ciudades. Yo siempre le cuento a los televidentes que, por ejemplo, hay una realidad en Europa desde hace muchos años que va en la vía de cada vez hay más lugares en las ciudades donde directamente está prohibida la circulación de vehículos. Cada vez estacionar es más complicado y más caro. O sea, hay toda una tendencia a desestimular por completo el uso de vehículos. Y en el parque automotor uno ve que con el correr de los años, lo que vos decías del tema de vehículos eléctricos, no solamente la gente se tira hacia el vehículo eléctrico, sino que también se tira al vehículo cada vez más compacto. Vos viste que vas a Europa y ya dejás de ver esos grandes autos, de repente sí para aplicaciones, para cosas, pero el ciudadano que se maneja en auto, que cada vez es menos, lo hacen autos cada vez más compactos, más chiquitos, justamente, entre otras cosas, por el tema que hay de estacionamiento. Claro, por el otro lado, ellos tienen servicios públicos de trenes, metros, ómnibus y demás, que le permiten al ciudadano otra movilidad. Pero de alguna manera
para ahí es donde tenemos que ir nosotros también. ¿Qué te trajiste de ese viaje? A ver, ¿qué me traje ese viaje? Sobre todo es una feria, la feria más grande de elementos de seguridad y del tránsito, que es Intertraffic. Realmente impactante. Si uno no va con la clara concepción de lo que quiere ver, es imposible. Sí, te perdés. No es imposible ver todo porque hay mucha cosa. Lo que tú decías es una gran verdad. El multimodal, el tranvía, el tren, el ómnibus, los servicios de transporte oneroso de pasajeros, ya sea las aplicaciones o los taxímetros, hacen de que de a poco, y en Ámsterdam la bicicleta es un elemento fundamental de circulación, hacen que haya una desestimulación de la utilización del vehículo personal, o sea, que es lo que nosotros acá estamos en auge. Todo el mundo quiere tener su autito. Sí, lo que hablábamos incluso hasta de las obras recién, o sea... Y esas cosas que tú ves te llevan a la reflexión, o sea, todo tiene que ir a un ritmo, ¿verdad? Porque tenemos que también ir cambiando y transformando la concepción de ciudad, pero tenemos que dar las herramientas necesarias. A ver, el transporte colectivo, urbano y suburbano funciona a la perfección, ¿entendés? Tú compras una tarjeta y puedes viajar en todos a la hora que tú quieras, a la modalidad que tú quieras, ya sea subte, tranvía, tren, lo que tú quieras, pues al mismo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que apuntar, tenemos que ir generando los espacios. Yo en lo personal, yo no soy de comparar, ¿verdad? Yo no soy de comparar una ciudad con otra ciudad. No, porque aparte es muy difícil. Muy difícil, ¿entendés? Porque no es solamente comparar la movilidad de Ámsterdam, por ejemplo, a Punta del Este, porque la gente no es la misma, la forma, la tradición, lo que se ha vivido. Toda la forma de la ciudad, las cuestiones de los comportamientos culturales de las personas, los accesos además a los distintos medios. Los comportamientos sociales, ¿no? ¿Verdad? Que son totalmente diferentes. Ahora, si vos me preguntás cómo estamos tecnológicamente el departamento de Maldonado con respecto a las innovaciones que se vienen dando, no estamos lejos. Necesitamos seguir trabajando con una mente abierta y sabiendo que Maldonado tiene que ser el ejemplo en esos avances tecnológicos, porque ya lo hemos hecho, ya se venían haciendo y lo que tenemos que darles es continuidad. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, nosotros ya tenemos conseguimientos, la recolección de residuos, ya tenemos el tema del tránsito. Como un CCU de la basura. Poder lograr los jorobos, la gente dijeron, ustedes tienen el CCU propio, pero de la basura. Bueno, eso, ahí diste justo en el clavo. Lo que pasa es que nosotros pretendemos que esta cosa se apropia, pero no tenemos el concepto de unificar esa información que tenemos, que es un bagaje muy importante, desde las cámaras de vigilancia hasta los servicios del seguimiento de los ómnibus urbanos y suburbanos del departamento, la recolección de residuos. Si lo tuviéramos todos juntos, tendríamos un bagaje de información y podríamos ir generando cambios ya más valorizados de futuro. Hacer una progresión y una simulación que te permita ver qué es lo que puede llegar a pasar dentro de 5 años o 10 años. Eso es un poco lo que tenemos que ir logrando, la unificación de la información y de los criterios para seguir avanzando. Y como a veces vemos en las películas, ¿no? Que de hecho eso no es un invento, sino que existe en la vida real. Por ejemplo, en Londres hay un gigantesco CCU con muchísimas cámaras, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que a ver, donde se da eso que vos decís, están los que van a monitorear los temas que son estrictamente de seguridad, pero está la gente de tránsito, pero está la gente o sea, y todo está concentrado y todos intercambian data, ¿no? Tú sabes que cuando se creó el CCU, en el trabajo inicial que hizo el ingeniero Antía con respecto a esto, sí, estaba la idea de usarlo para el tránsito. CCU, Centro de Coordinación Unificado. Claro. Donde apareciera bomberos, tránsito.
no se hizo, se manejó solamente en la seguridad manejada a través del Ministerio del Interior. Yo creo que se perdió un poco de tiempo para haber logrado esas interconexiones, pero la idea es esa que vos estás planteando. Yo estuve en el Centro de Coordinación de Madrid y ahí están todos los operadores, hasta la prensa. Hasta sí, la prensa porque la prensa transmite desde ahí y hace informes desde ahí. Cuando muchas veces para los canales de televisión se hacen los informes en los informativos, sobre todo los matutinos, que es cuando toda la gente se mueve para ir a trabajar, es muy común que salgan los que están en el CCU y digan, bueno, miren, y muestran las cámaras, acá pasó tal cosa, el tren tal cosa, hubo un accidente. Yo digo, esas cosas me parecen que son necesarias, que nosotros tenemos que trabajar mucho en esa línea, de tratar de transparentar toda la información para que los ciudadanos se vayan acostumbrando a que las vías de tránsito son dinámicas, que somos integrantes directos de esa dinámica y que debemos de respetar de alguna manera lo que sucede en ella. Nosotros hace muy pocos días en una reunión llegábamos a la conclusión de que íbamos a empezar a elevarle a la prensa semana a semana cortos de lo que vemos en el tránsito de siniestros que no suceden, para que sepan lo que pasa, porque vos a veces entras a mirar lo que pasa y decís, va, Dios es Maldonado, si no tendría que haber muchos más muertos. ¿Entiendes? Los comportamientos que tiene muchos de los usuarios de las vías de tránsito son temerarias, preocupantes y desgraciadamente a veces con resultados muy negativos. ¿Y eso lo va a hacer la Intendencia? Es decir, remitir las imágenes, hacerlas públicas de alguna manera para que la gente vea lo que pasa realmente en las calles de Maldonado, ya como decías vos, no el accidente que se concretó, sino lo que podría haber pasado por manejar de tal forma. Lo estamos tratando de hacer, o sea, tenemos cómo sacarlo porque tenemos muchas cámaras de vigilancia de la Intendencia, tenemos cómo hacerlo, ya hemos hecho algunas pruebas, bueno, falta la decisión del Intendente de si quiere que las publiquemos o no, que no es un tema menor. Como dice alguien por ahí, si mi nombre es solución, cuando digo si mi nombre hablo por todos los periodistas que calculo que locos de la vida recibiríamos esos materiales, porque a ver, es una forma también de contribuir. ¿Te acordás que muchas veces campañas de tránsito se hacen y a veces se cuestionan por lo duras que son o el tipo de imágenes que muestran? Pero lo que pasa que lo que llaman es a eso, ¿no? A la reflexión del conductor, del peatón, de todos los que andamos por la calle. A mí lo que quisiera lograr, de verdad, si tuviera posibilidad de incidir, es en asumir de que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos y de los demás. Porque a veces cometemos en la conducción errores inducidos por comportamientos que arriesgan a terceras personas. Y eso es lo que me preocupa realmente. O sea, que no seamos capaces de cuidarnos a nosotros mismos en beneficio de los demás. A veces gente que te pasa en un lugar a una velocidad que no es la que corresponde y paran a la cuadra. Estacionan a la cuadra porque no sé... ¿Para qué tanto apuro? ¿Para qué tanto apuro? O porque alguien te adelantó por la derecha, una moto... Siniestros que vos ves y dices, pero yo no puedo creer que estas cosas sucedan. O porque alguien conduce por lo que sería la vía rápida de una ruta doble vía a una velocidad que hace que se le metan 10 atrás hasta que al final la gente, los autos pierden la paciencia y empiezan a adelantar por donde no habría que adelantar. Nosotros no tenemos el concepto de vía rápida. Nosotros en Uruguay no tenemos el concepto de vía rápida. Bueno, convengamos que ya hoy en día tampoco tenemos vías rápidas, porque lo que en algún momento pudo haber sido la interbalnearia... Ya hoy no lo es. O sea, yo ahora la última vez que vine para Maldonado, dije, salgo un domingo de tarde de Montevideo, de tardecita, salí bastante más tarde de lo que pensaba, dije, a ver, a esta hora no hay nadie. Bueno, hoy por hoy... la ruta interbalnearia es una G. Anastasio de Montevideo, ¿no? Sí. Hay un movimiento. Lo que uno antes iba por la interbalnearia para evitar en G. Anastasio, ya no lo evitas más, en ningún tramo. Sí, hoy ya lo ves que es permanentemente, pero no todos los días de la semana y todos los días del año, parejo, y siempre hay un movimiento permanente. Evidentemente que se intensifica los fines de semana, es lógico, pero a veces, nosotros tenemos conteos en horas de 2.300 vehículos
circulando. Bueno, claro, si te digo lo que era la ruta de Montevideo al este, no te puedo explicar lo que era del este hacia Montevideo, Claro. ese domingo, Sí, ¿no? Un Impresionante. flujo continuo, sí, sí. O sea que ya quedaron chicas las avenidas. ¿Pero por qué quedaron chicas? Y bueno, porque por suerte los uruguayos estamos pudiendo comprar autos. Muchos autos. En algún momento eso también va a crear una distorsión. Ya lo está creando. Montevideo tiene problemas de estacionamiento, Maldonado tiene problemas de estacionamiento, Canelones tiene problemas de estacionamiento. Bueno, hay que empezar a trabajar para solucionar. Vamos a hacer una pausa con este señor y hacia la vuelta nos vamos metiendo en estos temas un poco más escabrosos de las multas, bajan, no bajan, pago, no pago, pronto pago contado, cómo va a ser, si tiene que pasar por el Parlamento, qué pasa con el Congreso de Intendentes, qué pasa con la UNACEB, un montón de cosas. Ya volvemos. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica la tarea de pintar se simplifica.
Seguimos en esta noche conversando en este mano a mano con el director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola. Bueno, dejamos planteados un montón de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que el tema multas está sobre la mesa, se está discutiendo, lo han discutido en el ámbito del Congreso de Intendentes. De hecho, el Congreso aprobó una especie de proyecto, digamos, para enviar al Poder Ejecutivo. Y ahí me parece que la gente está un poco perdida, ¿no? Entre bajan las multas, no todas las multas, cuál es el camino que va a seguir, porque por ahora, digamos, que es una expresión de deseo del Congreso. Exactamente. Bueno, contame, a ver, vamos a explicarle a la gente. ¿Hasta el hueso? Sí, le pedimos permiso a Nicolás para usar el programa de él hasta el hueso. ¿Bajan las multas o no? En principio esta resolución no las bajó. O sea, simplemente se dice que si tú vas a pagar la multa y asumís la conducta, vas a pagar un 50% menos. O sea, el día de mañana, si estuviera aprobado esto y vigente, cumpliendo todas las etapas, digamos, a partir de ahora, a mí me ponen una multa y si yo no voy a la intendencia, o sea, no hago el descargo de la multa, no la protesto, no nada, o sea, voy, la asumo y digo, bueno, a ver, sí, está bien. Te cobro el 50% menos. Pero si la pago al contado. Desde el momento que yo te digo que tú pagas el 50% menos, es porque no bajaste la multa. O sea, la multa sigue teniendo el mismo valor, yo te hago un descuento. Es como un pero pronto te hago el descuento pago. si vos me la si pagás venís y al no, contado. y no discutís la multa. Claro, Si no yo no te la discuto, te digo, no, mirá, sí, no, me la pusieron mal, esto, lo otro. Entonces, yo asumo la multa, lo que ustedes hacen, me hacen un descuento. Está bien, yo creo que fue una solución necesaria para una situación que se había manifestado desde el legislativo, para mí con fines netamente políticos, porque esto no habla nada de seguridad vial, y esto tampoco que se está tratando de hacer, porque Maldonado en su momento presentó un proyecto con este tema, diciendo de que se bajaran el 50% de las multas. Pero el valor real de la multa. El valor real de la multa, pero que de acuerdo, en aquel momento decía que de acuerdo a las unidades reajustables menos que tuviera que recibir clases de educación vial o de concientización vial. O sea, si vos tenías una multa de 8 unidades reajustables, si no podías pagarla, podías pagar 4, pero a su vez recibir... Y después ir a clase. Después ir a clase. Obligatoria. Una especie de trabajo comunitario, pero... Obligatoria. Porque en definitiva, ¿qué es la multa? Es el pago por una infracción que cometiste. Sí. Que vuelvo a repetirte, yo siempre he dicho que las multas eran caras. Pero la solución, si tú bajas la multa simplemente es con efectos recaudatorios. Tú tienes que cambiar el concepto de la educación vial. Tú tienes que entender de que hay que tratar de concientizar, que hay que tratar de llegarle a la gente de otra forma que no sea solamente pagando plata. Claro, porque yo quería plantearte esto justamente, porque por eso yo te decía que yo veo en las preguntas que nos hace la gente y demás, que hay un concepto que medio como que se mezcló todo, ¿no? Porque, a ver, una cosa es bajar una multa que hoy vale, ejemplo, 10.000 pesos, que mañana se entienda que esa multa va a pasar a costar 5.000, por la razón que sea. Pero bueno, estas multas que hasta ahora costaban 10, ahora cuestan 5. Eso es una rebaja de la multa. Sí. Otra cosa es lo que se está hablando ahora. Una multa que hoy vale 10 y que mañana si te la aplican va a seguir valiendo 10, o sea que te van a aplicar 10 por esa misma infracción, pero que si vos vas, la reconocés, no haces descargo, no la protestás, digamos, y decís yo vengo a pagarla, bueno, ¿y cuándo la vas a pagar y cómo? No, la voy a pagar ahora y al contado, bueno, entonces en vez de 10 te cobro 5. Eso es un descuento, pero no es una rebaja de multas. No es que la multa bajó 50%. Yo te quiero aclarar que ese documento que sacó el Congreso en la reunión del otro día en la expoactiva, de alguna manera es un documento para comenzar a trabajar la Comisión del SUSIBE, ¿verdad? Recién esta semana que viene o la próxima semana va a haber una reunión específica para ver dónde esa expresión del cuerpo de los intendentes, del plenario,
dio lineamientos de trabajo como para empezar a trabajar. Si se fuera a aplicar lo que dice el artículo 26 de la ley 19824, la última ley de tránsito, y hubiera que reglamentar el artículo 26, el Congreso de Intendentes tendría que elevar a consideración del Poder Ejecutivo Sí. una rebaja puntual de lo que son las multas a consideración del Ejecutivo, y estos a su vez, mediante un decreto, lo reglamentaría nuevamente. Eso sería como debería hacerse. Que ahí no tendría pasaje por el legislativo, aparte No, porque pero los es que no diputados corresponde. también. Claro, pero viste que los diputados se han metido en la discusión. Sí, pero no, la metida de la discusión es un tema político. Y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de acciones por parte de los legisladores que no tienen ningún fundamento técnico. Estamos hablando de bajar multas, sí, hay que bajarlas, sí. Pero ¿cuál es el beneficio? Bajar las multas nada más. No, generemos educación vial, generemos de alguna manera cambio de actitudes en el tránsito, que es lo que necesitamos para resolver. Maldonado, desde el primer momento que instaló los radares, y lo hablamos contigo, los instaló mediante una señalización diferente. Realmente esos equipos de pedagógicos, equipos de radares pedagógicos, tienen un costo importante. ¿Y cuál fue el fin? Pongámoslo, asumamos que la gente tiene que estar enterada de la velocidad que viene, y si no acciona su concepto, lo van a multar. Unos metros después vos sabés que Ahí tenés está, son de el 100 radar y que si pasás y tenés escalas también de valores, ¿no? Pero bueno, a ver, una vez que se reunió el Congreso, recibió ese informe de la comisión que habían generado y resolvió allí en el marco de la sesión que tuvieron en Exportiva en Soriano, a las pocas horas el presidente de la UNACEP, Marcelo Metediera, salió enojadísimo, largó un tuit por la cuenta. Ay, el mundo va para un lado y los intendentes para el otro, seguramente el mundo está equivocado, esto no es lo que habíamos venido trabajando con el Congreso. A ver, ¿dónde estuvo ese cortocircuito y qué es lo que entiende Metediera que el Congreso obvió o se fue en una línea diferente de lo que estaba trabajando en la UNACEP? Porque ¿sabés lo que entendió la gente o mucha gente cuando vio ese tweet? Metediera está a favor de las multas. Metediera lo único que quiere multar. Yo te quiero comentar un poco de la historia, porque acá cuando se habla mucho de esto, viste que la historia pesa y nosotros nunca la tenemos en cuenta. En el año 2017, los directores de tránsito de todas las intendencias en Artigas lograron un acuerdo para lograr bajar de 4.000 y pico de artículos que tenía el padronero de multas a nivel nacional a 200 y pico. 200 y pico. O sea, fue una lucha muy puntual de discusión, de tratar de actualizar, de pensar de que nosotros podíamos lograr, de llegar a acuerdos. Después que se llegó a ese acuerdo, lograr que el plenario lo aprobara. Es un trabajo, y Marcelo estuvo muy vinculado con este tema, ¿verdad? Con respecto a la rebaja de las multas, él es consciente que las multas son caras en relación a los ingresos de mucha de la gente, ¿verdad? Y está bien que de alguna manera esto se estudie y se lleve adelante. Lo que parece que no le gustó fue que estuviera del lado afuera de la discusión, que lo hubieran resuelto el intendente sin que cuando se tomó esta no decisión. estaba. De cualquier manera, vuelvo a repetir, hasta este momento los valores de las multas marcadas por el decreto 303 del 23 se mantienen iguales. Se mantienen. Ahora, es verdad que las multas en algunos casos son importantes y no necesariamente cuando estamos pensando en gente de ingresos muy acotados, también, o sea, pesan para todos, ¿no? Ahora, es verdad que con las multas con ese valor, con los radares, los pedagógicos como los que tiene Maldonado y los que hay montones de lugares que no tienen el pedagógico que te avisa antes, que si pasás, si no te diste cuenta o no cumpliste, marchás. Con las campañas que hacen los distintos departamentos, las campañas que puede hacer UNACEP, todos los que tienen que ver con el tema del tránsito, a nivel del país, porque yo sé que vos me vas a hablar del caso de Maldonado y es bueno que lo hagamos, pero hay una sensación de que la siniestralidad no
se ha movido, o sea, ese caldo no se ha agitado lo suficiente como para lograr realmente, bueno, la gente le vino un miedo de que le pongan la multa, aunque sea solo por el bolsillo, aunque no fuera por la conciencia vial, pero con tal de que no le pongan. Entonces, las multas se ponen, muchas veces no se recauda, tampoco baja la siniestralidad. Y Maldonado tiene un ejemplo diferente. Sí. A ver, ¿cuáles son los ejemplos o sea, el caso Maldonado y los números de Maldonado que avalan que acá algo se hizo bien? Sí, a ver, nosotros en las zonas que tenemos controlada, fiscalizada electrónicamente, hemos bajado considerablemente. Por ejemplo, en algunos lugares hasta un 100% de la siniestralidad fatal. Caso de Ruta 39 en el tramo de San Carlos Maldonado. Hay otros lugares que, bueno, que han bajado, que no, de repente no lo he esperado, pero sí han bajado. Maldonado, en los lugares que estamos fiscalizando electrónicamente, tenía que dar muy buenos resultados. Ahora, a nivel mundial y particularmente en el departamento de Maldonado, nosotros tenemos que pensar mucho en el comportamiento humano. Nosotros estamos con problemas de nerviosismo en el tránsito. Hay un comportamiento muy errático. No sabemos si es por medicamentos, no sabemos si es por exceso de algunas sustancias o alcohol o algo, pero está viendo. Este año se dio... O por salud mental, o por ¿no? salud Porque mental. algunos Sí, sin consumir nada, ni medicamentos, ni nada. Pero hay una diferencia importante. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que la gente, por ejemplo, en cosas como el tránsito, vuelca determinadas situaciones de su vida, ¿no? Y que muchas veces descarga. Sí, antes iba al fútbol. Claro. Ahora no puede ir al fútbol porque ya la violencia es muy alta. Pero digo, todas esas cosas que viste que son temas de discusión, la utilización de los sistemas de comunicación móvil, viste que es un tema que también nosotros estamos viendo, que la incidencia de los celulares en la siniestralidad está muy definida, o sea, lo vemos, hemos empezado a verlo, y cuando tú lo empiezas a ver, cuando tú ves una cucaracha es porque hay miles de cucarachas, ¿entendés? Entonces ese es un tema, y valga la comparación de repente, porque son actitudes que están pasando, que para que tengas una idea de la importancia de los celulares y de las computadoras, nosotros en la conducción estamos perdiendo la visión periférica. Nos hemos concentrado en las pantallas chicas y el mirar para los costados, para arriba o para abajo, lo hemos perdido. Que vos manejabas y siempre tenías una perspectiva, sí, una visión, siempre, bueno, hoy la hemos perdido. Que bueno, son muchas de las cosas que están sucediendo, que se están viendo, que nosotros tenemos que entrar a pensar de qué manera vamos a ir corrigiendo todo eso, ¿verdad? Bueno, hay ciudades, por ejemplo, que han empezado a poner en las veredas, sobre todo en los semáforos, carteles, porque saben que la gente se para en el semáforo y está continuamente mirando hacia abajo, y algo que antes te lo ponían a la altura de la vista, hoy por hoy lo ves escrito en la vereda. Ahora, yo pregunto, en virtud, uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Pero si, por ejemplo, así como hablamos de eventualmente pensar en el valor de las multas, algunas mantenerlas o demás, yo no soy partidaria de los endurecimientos de las penas en todos los casos o al barrer, pero no hay cuestiones que tal vez así como hay de repente algunas cuestiones que habría que bajar el valor de la multa o buscar otra estrategia, como vos decís, hay algunas que se están dando, y sobre todo si vos ves que hay una repetición en el patrón de incidencia sobre determinados siniestros o demás, que, no digo por el lado de la plata, pero que la sanción debería ser mucho más dura para tratar de que eso no lo vuelva a ver, si por el lado de la plata no le duele al conductor o al que hace eso, ¿por dónde podría venir la solución? A ver, hay que cambiar legislación. Hay que cambiar legislación, hay que trabajar en algunos endurecimientos que son necesarios, pero hay que tener una colaboración más directa de la justicia para con este tipo de situaciones. O sea, la ley de faltas a nosotros no dio resultado ninguno. Bueno, hace un tiempo acá en Maldonado estábamos comentando en la radio esos informes que la Intendencia manda después del fin de semana, operativo retorno, etcétera, etcétera, y te dice, entre la semana de tal a tal
se enviaron tantos oficios al Tribunal de Faltas. Me acuerdo que me mandó un mensaje una defensora, que yo no sé si, me voy a fijar si lo tengo acá, donde ella me decía, palabras más, palabras menos, lo de los oficios al Tribunal de Faltas muere ahí. Exactamente. No va a ningún lado porque nosotros no tenemos forma de, no me acuerdo si era linkear por el tema de la matrícula, más el conductor o el propietario del vehículo. Los datos se los damos todos. Laura, los datos se los damos todos. Les damos las infracciones, la boleta, el número, todo. Lo único que tienen que llamar y proceder. Del año pasado, de 1.200 oficios que se mandaron en el año, no hubo un procesamiento. Uno. A no ser que venga porque la policía lo mandó por algún siniestro puntual, nosotros no tenemos nada. Mira, lo tengo acá. Ojo, hay problemas con los oficios por faltas que emite la Intendencia. Porque, por ejemplo, para imponer tareas comunitarias, las tareas comunitarias van a la persona y no al vehículo fotografiado que nos manda la Intendencia. Hay que esperar muchas veces la posición de Fiscalía al respecto de esto. A ver, eso no es cierto. ¿Por qué te digo que no es cierto? Porque lo que va, son las que van, la de velocidad, son ninguna. Eso es la de la foto. Nosotros le mandamos identificada una cédula de identidad, identificada una matrícula, identificada la persona, la dirección de la persona, o sea, son personales las multas, no son al vehículo. Eso no es cierto así. Bueno, pero vos coincidís que sea por esta razón o por otra, pero muchos o la mayoría de los oficios... Yo te digo que los oficios mueren en la papelera. Ahí, por eso, o sea... Mueren en la papelera porque pasados los 180 días pierden vigencia y se archivan. Y yo te vuelvo a repetir, de 1.200 y pico del año pasado, ni un procesamiento. ¿Y ustedes han hablado de esto? ¿Han generado alguna reunión? Hemos escuchado, no sé si te acordás el año pasado, que cuando hace 2 años Juan Bautista Gómez vino acá y dijo que la preocupación de la Fiscalía era muy grande para estarse preocupando por la ley de falta, que no tenían personal para hacerlo. Digo, y eso es un tema que realmente preocupa. Porque aparte cuando cambian la actitud de un fiscal o de un juzgado, inmediatamente lo ven en el mostrador, queriéndose de apuro sacar la licencia de conducir, por ejemplo, porque la tienen que presentar antes de un mes, y todas esas cosas que tú lo ves, las actitudes cambian. Entonces preguntar, no, dice, lo que pasa es que si no la saco voy a tener que voy a tener que cumplir tareas comunitarias. Eso es cuando tú ves que actúa en algún de los oficios. No pasa nada. No pasa nada. Por suerte. Nosotros esperamos que en la ampliación presupuestal, y esto es una conversación mantenida con Metediera, podamos tener una fiscalía de falta en el departamento de Maldonado. Ya en la próxima del Poder Ejecutivo, digamos, cuando amplíe... Esperamos eso. Realmente, o sea, yo lo hablé con... ¿Antes del enojo con el Congreso de Intendentes o después del enojo? No, esas son cosas... No, porque aparte son cosas puntuales de necesidades de gestión, de funcionamiento. ¿Sería la primera fiscalía de faltas en...? Va a haber una en Montevideo, una en Canelones y otra en Maldonado. Claro, pero son las primeras, digamos, sí, que el Uruguay va a generar dentro del sistema para que atiendan específicamente. Lo único que le pidieron a Maldonado, que el intendente me dijo que no había ningún inconveniente, un lugar. Un local. Sí, porque la fiscalía hoy en día... La idea es que lo van a poner, que se va a hacer uno... ¿Y a cuánto podemos pensar, Juan? Y yo pienso que el año que viene... presentar la ampliación presupuestal. En la ampliación presupuestal que va en julio, posiblemente sea en el año 28. Hablando de ampliación presupuestal, y te pido respuesta cortita, porque esto va a meditar que cuando se presente la de Maldonado nos sentemos de nuevo. ¿Cómo vas con la lista de cosas para incluir en la ampliación presupuestal? Y te lo pregunto porque había expectativa en función de que una de las comisiones que funcionó fue la de movilidad, los partidos presentaron sus informes y se suponía que en esta ampliación presupuestal que vamos a tener en Maldonado a mitad de año también, se pueden ver se podrían ver algunos de los primeros lineamientos de esos cambios de movilidad en todo el departamento, lo que trabajó el CIMBE, lo que trabajaron las propias comisiones interpartidarias. ¿Tenés una lista larga, una lista corta? No, nosotros estamos concretando el primer informe de la comisión. Esperemos que lo terminemos en esta semana. Y de ahí van a haber lineamientos, esos son lineamientos generales. Después van a empezar los lineamientos particulares de cada uno de los puntos. Y ahí recién vamos a empezar a generar
lo que puede hacer el trabajo para la ampliación presupuestaria. Pero ese informe es el que vos me decís que ustedes están trabajando a nivel de la dirección en virtud de lo que fueron los informes que surgieron de esa comisión. Hoy la comisión ya tiene la recopilación de Sí. esos informes, están en manos de los integrantes de las diferentes bancadas. Sí, que el Frente está reclamando, digamos, un poco de, Sí, dicen ellos, digo, a ver, de agilidad en la cuestión. Sí, hubo un retraso por parte de la entrega del informe por el Partido Nacional que nos generó algún atraso, pero es una comisión que tiene datos muy técnicos. Entonces las evaluaciones, cuando tú las realizas, no son genéricas, son ya puntuales. Y estamos trabajando en un tema no menor, que tú lo mencionabas hoy al pasar, de la importancia que tiene el transporte colectivo para reducir todo lo que tiene que ver la utilización. Entonces, hoy por hoy, en esas dos troncales que se vienen trabajando, es uno de los problemas que esta comisión tiene por delante. Que si bien es cierto, tenemos la colaboración de las evaluaciones técnicas del CIMBE, también tenemos que bajarla a la realidad del departamento, porque vos podés tener muy y a buenas... la plata, ¿no? Y a la plata. Y a lo que hay, porque después Lo que yo esto tengo alguna esperanza de que con el concepto de área metropolitana, Maldonado es la segunda área metropolitana más grande del país. O sea, pero vos decís, incluirla con el área metropolitana que hoy ya existe. Claro, no creo que podamos ser parte de esa área metropolitana, pero sí generar necesidades. Una propia que tiene sus necesidades de infraestructura, tiene sus necesidades de reacondicionamiento. Hay oferta de los organismos internacionales para tratar de mejorar todo lo que son los cambios de matriz energética y todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales de una movilidad sustentable. Hoy hay oferta. Lo que tenemos que ponernos a trabajar con un muy buen criterio por parte del intendente, con un concepto de políticas de Estado. ¿Entendés? Cuando él convocó a las comisiones esta era porque solo un partido no arregla una cosa. Sí, no, para que cada 5 años no estemos en la revisión permanente, ¿no? Entonces, ayer el día viernes fue la reunión de la comisión y lo que nosotros hablábamos puntualmente de que lo que nosotros dejáramos sentado, poco o mucho, iba a ser las raíces de un futuro en esto, pero no político, sino técnico. Juan, gracias por haber venido. Este año prometeme que nos vamos a juntar de nuevo en este espacio porque nos quedó mucha tela para cortar. No, un placer realmente, y te agradezco que me hayas permitido, dentro de mis posibilidades, expresarme con temas como son tan importantes como los que tiraste arriba de la mesa. Y estoy seguro, conociéndote, que te quedaron un montón. Un montón, por eso te digo. A ustedes, gracias por acompañarnos como todas las semanas. Nos reencontramos el miércoles que viene en la pantalla de Canal 2. Bueno, gracias a la gente de Shark, gracias a todos los compañeros que hacen posible que semana a semana compartamos este espacio con ustedes. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club.